Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana vamos a tener una clase de escuela dominical. Sí, vamos a hacer algo un poquito diferente, ¿verdad? El Señor me puso a hacer una ilustración de una figura, ¿verdad? Que ya hemos visto alguna vez, de cómo funciona las tres partes de nuestro ser. Hemos dicho, ¿verdad? Que la salvación es un evento que ocurre en un instante de nuestra vida. En ese momento Dios hace la obra completa de salvación, pero después inmediatamente comienza un proceso que se llama santificación. Ese proceso de santificación es un proceso que nos lleva al entendimiento de lo que Dios hizo el día de nuestra salvación, ¿verdad? Ese proceso dura toda la vida, toda la vida. Nunca vamos a llegar a un estado que digas tú ya no necesito crecer, ¿no? El mismo apóstol Pablo escribe, ¿verdad? En Filipenses, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, me esfuerzo por seguir adelante, ¿no? Entonces, debido al pecado, nosotros tenemos que estar todo el tiempo trabajando en nuestra santificación. La salvación es un evento que solamente Dios interviene. El hombre lo recibe, pero Dios es el que lo produce completamente, totalmente. La santificación es un proceso compartido entre yo y Dios, entre Dios y yo. O sea, ahí sí tomamos participación nosotros, ¿verdad? Ahí sí nosotros tenemos que actuar y tenemos que hacer la parte que nos toca. Y pues vamos a comenzar orando. El título de esta palabra me lo dio el Señor al final, ya cuando terminé. No le había puesto título, pero tenía otra cosa, pero cuando terminé el Señor me cambió el formato y me lo dio. Y dije, ¿a poco sí? Sí, sí está bien. Y es volviendo a nuestro primer amor. Volviendo a nuestro primer amor. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios sabiduría para esta palabra. Padre, gracias en esta mañana por permitirnos estar en este lugar. Gracias por tu presencia. Anhelamos tu presencia, anhelamos que esta mañana tú nos hables, nos muestres, Señor, que tú anhelas que volvamos otra vez a enamorarnos de ti, Señor. Que volvamos otra vez a sentir, a expresar todas aquellas cosas que fueron en un inicio. Ayúdanos, Padre. Háblanos, quita toda obstrucción y todo impedimento para que esta palabra sea clara, la podamos entender en el Espíritu y recibirla y llevarla a nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un ejemplo, una figura que hemos puesto, ¿verdad? De cómo funciona. Fíjese, si nosotros vamos a poder caminar en el Espíritu, tenemos que entender cómo funcionan las tres partes de nuestro ser. Y la Biblia dice que nosotros somos espíritu, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿verdad? Ok, hemos puesto el ejemplo que nosotros somos una casa espiritual. Nosotros somos una casa espiritual y haga de cuenta que el espíritu es el amo de la casa. Ese es el orden que Dios puso, ¿verdad? El alma, la parte intermedia entre el espíritu y el cuerpo, es el mayordomo. ¿Y este cuál es? ¿Se acuerdan? La criada, la chacha.
¿verdad? Originalmente, bueno, yo pensaba que me iba a quedar allá, pero creo que mejor estoy acá arriba, porque estoy un poquito más alto. Échamelo para acá. Está mejor así. Gracias. Ok. Originalmente, fíjese, Dios puso este modelo para el hombre, para el ser humano. Dios se comunicaba al hombre a través de su espíritu. Todas las órdenes de Dios, todo lo que usted va a recibir de Dios, lo va a recibir en su espíritu. Vamos a empezar a ver varios pasajes interesantes. Primera de Corintios 2, 10 al 11, nos hablan de esto, ¿verdad? Que todo lo que usted, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, si usted quiere saber en una decisión que quiere tomar y quiere poner a Dios en primer lugar, quiere honrar a Dios, si usted tiene falta de sabiduría, dice Santiago 1:5, pídala a Dios, la va a recibir en su espíritu. Todo lo que recibimos de Dios, bendiciones, entendimiento, sabiduría, viene a través del Espíritu. Vea lo que dice, pero Dios nos las reveló todas las cosas a nosotros por el Espíritu. Ese Espíritu que dice ahí es mayúscula, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu, otra vez, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ok? El 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu, ahí es espíritu humano del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces fíjese, funcionaba la cosa así y sigue funcionando. El modelo de Dios es igual. Es exactamente igual. Dios no ha cambiado el orden, sigue siendo igual. Dios le hablaba al espíritu del hombre, ¿verdad? Por eso tenemos que andar en el Espíritu. El Espíritu le comunicaba las órdenes de Dios a el alma, que viene siendo el mayordomo de la casa, para que las administrara y las llevara a cabo, ¿verdad?, en la vida diaria. Y el alma, que es el mayordomo, le daba órdenes a la criada. O sea, el cuerpo se sometía a lo que venía del alma y el alma a lo que venía del espíritu. Ese es el orden de Dios. Si nosotros vemos en la Biblia y buscamos, vemos que el orden de Dios de importancia en nuestro ser, así está. Si pudiéramos escalonar qué es primero para Dios, qué es lo más importante, es el espíritu. Y en segundo lugar, en importancia, es el alma. El alma es la parte emocional del ser humano, ¿verdad? Y en tercer lugar de importancia es el cuerpo, ¿ok? Volvemos, decimos, es el mismo funcionamiento que Dios tiene todavía en el día de hoy. No ha cambiado. Juan 4:24 dice, porque Dios es espíritu y los que le adoran, le tienen que adorar, los que le sirven, le tienen que servir en espíritu y en verdad. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Ahora, nosotros sabemos que esto era en un principio y sigue vigente hasta ahora. Pero en Génesis 3 nosotros vemos que hubo una rebelión en el huerto del Edén. Algo pasó, ¿verdad? Llega la serpiente y seduce a el alma del hombre, en el caso de Eva, ¿verdad? Y ese orden se rompe y se altera. Ese orden de autoridad, porque este es un asunto de autoridad, se perdió, ¿verdad? Y hubo una confabulación entre, por así decirlo, el mayordomo
y la criada que se rebelaron contra el amo de la casa, ¿sí? Y lo mataron. Entonces el hombre, a partir de ese momento, empezó a ser gobernado por su alma y por su cuerpo. Sucedió algo bien tremendo, ¿verdad? Porque mire, el espíritu del hombre, lo hemos estado viendo varias veces, tiene tres funciones. Tiene como función la intuición, que es la parte en donde Dios nos revela cosas que Él quiere que sepamos, ¿verdad? A través del espíritu. Por ejemplo, usted está platicando con alguien y le está diciendo una mentira. El Espíritu Santo, por la intuición, le dice a usted, te está diciendo una mentira. O sea, el Espíritu Santo nos revela cosas por arriba del razonamiento natural. Tenemos comunión con Dios. Y la comunión es esa unidad del amor que hay entre nosotros. Dice la Biblia que nosotros tenemos comunión los unos con los otros y es el amor de Cristo. Nosotros tenemos comunión con Dios a través de nuestro espíritu porque tiene que ver nuestra naturaleza. Originalmente el hombre tenía la naturaleza de Dios, ¿verdad? Por eso hacía todo lo que a Dios le agradaba. Eso es el nuevo nacimiento, cuando una persona recibe esa naturaleza de Dios. Entonces, fíjese, a partir de ese momento, el hombre perdió la intuición del Espíritu. Ya no sabía las revelaciones de Dios. Perdió la comunión con Dios. Ya no podía tener comunicación con Dios. Y en tercer lugar, perdió la función de la conciencia. La conciencia en el ser humano, a partir de Génesis 3, comienza a trabajar en un estado incompleto. ¿Por qué? Porque es a través de la conciencia que nosotros recibimos la voz de Dios. Fíjese, como iglesia, en este año vamos a comenzar un nuevo grupo de discipulado, sobre todo los servidores. Y este discipulado que nosotros estamos tomando, lo estamos tomando los coordinadores de ministerio, tiene como objetivo principal volver a escuchar la voz de Dios. Ese es el anhelo de nuestro corazón, porque para eso fuimos diseñados. Bueno, aquí sucedieron dos cosas muy graves cuando hubo la rebelión en Génesis 3. En primer lugar, el hombre se desconectó de Dios porque su espíritu murió. Y eso significa que perdió la naturaleza de Dios. Ya no era guiado por esa naturaleza, ¿verdad? El hombre ahora, a partir de ese momento, adquirió una nueva naturaleza pervertida y caída. Y ahora, no sé cuántos están yendo a las células. Estamos viendo el tema de la iniquidad, que es la herencia de maldad que los padres heredan a los hijos. En ese momento, fíjese, entró la iniquidad en el ser humano. Entró la iniquidad en el hombre, ¿verdad? Y el hombre tuvo una inclinación hacia lo malo. Entonces, fíjese, estas dos partes, imagínense el hombre guiado por el alma y por el cuerpo sin la función del espíritu. O sea, en otras palabras, el ser humano se corrompió totalmente y se desconectó de Dios. Ahora, estos dos personajes recibieron nuevos nombres. Yo los quiero bautizar según lo que vemos en la Biblia. A este le vamos a poner el nombre de Don Pecador. Pecador, ¿ok? Y a la criada le vamos a poner el Doña Carne. O Doña
iniquidad. Lo que pasó en el huerto del Edén, ahí en Génesis 3, no solamente fue un acto de, lo hemos dicho, de desobediencia. No solamente desobedecieron a Dios, se contaminaron y se corrompieron. La semilla satánica entró en el hombre y corrompió su ser. Y el hombre se volvió un ser carnal. Fíjese, vamos a ver algunos pasajes bien interesantes. Génesis 6:3. Génesis 6:3. Ahora sí, el de la compu se me pone así, pero sí. Ah, no, pues ya me ganó el Miguelito, mira. No, perdón, Miguelito. Y dijo, fíjese, ¿se acuerdan cuando antes del diluvio, que la cosa se puso fea? Cualquier parecido con lo que estamos viendo ahorita no es coincidencia. Usted lea el capítulo 6 y se va a dar cuenta que la cosa se puso bien fea ahí, ¿verdad? En el planeta. Por eso Dios decidió mandar el diluvio. Y dice, fíjese lo que dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, porque Dios es espíritu, con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es ¿qué? Él es carne. Él está caído. Sus inclinaciones ya no son mis inclinaciones. Sus deseos ya no son mis deseos. El hombre se desconectó de Dios. Dice, ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí le bajó la edad. Porque antes nosotros vemos ahí, ¿verdad? Después de la caída, usted léalo ahí, los de Matusalén. Matusalén vivió 969 años. Imagínense, casi 1000 años después de la caída, porque originalmente fuimos diseñados para no morir, ¿verdad? Por eso el hombre no piensa en la muerte, a menos que esté deprimido y decepcionado de la vida, ¿verdad? Pero no fuimos diseñados para morir, por eso no pensamos en morirnos. Pero por el pecado, 900 y tantos. Y aquí Dios ya le bajó del 900 a 120. Y ya el Salmo 90 nos dice, ¿verdad? De 80, 70. Decía, ahí está más grave la cosa. Los que llegan a esa edad. Entonces acá vemos, dice, mas serán sus días 120 años. Ahí mismo el versículo 12, 6:12. Bueno, el 11, vea, está bien bueno, dice, el 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? Más o menos, como que está ahorita, ¿no? Y luego dice, y miró Dios la tierra, he aquí que estaba ¿qué? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, incluyendo los animales. Se contaminaron. Se contaminaron. La tierra se contaminó, los animales. Y como el hombre perdió la vida del espíritu, era como un animal, porque los animales no tienen espíritu. Entonces era un estado muy crítico, ¿verdad? Primera de Corintios 2:14 nos dice del hombre natural. ¿Cuál es el hombre? ¿Cuántos saben lo que es el hombre natural? El que no conoce a Dios, el que vive desconectado de Dios. Tu compadre, borracho, parrandero, jugador, vive y hace, yo soy macho de Jalisco, ¿verdad? Y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer y yo no le rindo cuentas a nadie. Dice, el hombre natural no percibe, ¿por qué? Porque su espíritu está muerto. Para Dios, escucha esto, está muerto. Es como si no existiera, espiritualmente hablando, porque Dios es espíritu. Volvemos a vivir en el nuevo nacimiento. Esa es nuestra verdadera fecha de nacimiento, porque despertamos para Dios. Entonces dice ahí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son ¿qué?
el que vayas a la iglesia. Dicen, no, ¿cómo que vas a ir a la iglesia? Ya fuiste el domingo y el lunes y el martes y el miércoles. Y ¿qué te pasa? ¿Ah? Dice, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, netamente, ¿qué es la carne? Según la Biblia, es la forma de vida antigua, maligna e independiente y enemiga de Dios. ¿Cuántos vivían así antes de conocer a Cristo? Pues todo, ¿verdad? Ni levante la mano, ni tomes la molestia de levantarte la mano, ¿verdad? La carne es esa forma de pensar que hace que la gente viva desconectada de Dios voluntariamente. Decíamos un ejemplo el otro día, ¿verdad? Viven guiados por, ¿cómo dicen? Dale a tu cuerpo lo que pida. ¿Ah? ¿Qué? Así es el dicho, ¿no? Al cuerpo lo que pida, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero no es lo mismo? Ah, por ahí va, ¿no? Dale a tu cuerpo lo que pida, ¿no? O algo así. El hombre natural vive empachado, le entra a lo que caiga, ¿verdad? No deja vivo nada que se mueva, ¿ok? Entonces fíjese, ahora quiero que usted vea esto. Imagínese de esa relación de amaciato, porque es una relación ilegal, entre el alma y el cuerpo, gobernando el ser del hombre. ¿Quién cree que era la que gobernaba ahí? El mayordomo o la criada. Era bien seductora la criada, ¿verdad? Entonces fíjese, vea lo que dice Efesios 2, del 1 al 3. Ándale, Miguelito, andas pero con todo, ¿eh? Del 1 al 3. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos como delitos y pecados. Delitos y pecados. Fíjese, delitos son ofensas hacia los hombres, pecados son ofensas hacia Dios. Ok, 2, por favor. En los cuales anduvimos en otro tiempo, todos nosotros, se cuenta Pablo, siguiendo la corriente de este mundo. Si entienden esa palabra corriente, habla de forma de pensamiento, ¿ok? De este mundo. Ajá, conforme, fíjese, ¿quién es el que instiga esta forma de pensar de la gente que no conoce a Dios? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en donde, en los hijos de desobediencia. 3, está tremendo este que viene. Entre los cuales, dice Pablo, también todos, se incluye el Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo siguiendo los deseos de ¿quién? De la criada, lo que quería, ¿verdad? Era golosa la criada, ¿verdad? Dice, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora fíjese, dice que seguíamos la corriente de este mundo, la corriente de pensamiento de este mundo. Esta corriente es una corriente espiritual, satánica, escuche esto, que esclaviza a la gente. No es así inofensiva, no. Ata a la gente y la esclaviza. Vea lo que dice segunda de Timoteo 2, 25 y 26. Para que se asuste tantito, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2, 25 al 26. Que habla de los siervos de Dios. Dice que deben tener mansedumbre, o sea, un corazón bondadoso, para que corrija a los que se oponen a Dios. Lea conmigo, dice, por si quizás
Dios les conceda que se arrepientan. ¿Quién es el que concede que se arrepientan? Dios. Para conocer la verdad. Usted dele gracias a Dios y vea lo que sigue. Y escapen, ¿de qué? Está fea la cosa, ¿no? Imagínense un alma llena de pecado y un cuerpo contaminado que le gusta la pachanga. Y si a eso le suma, cautivos con el diablo, por el diablo. Cautivos por el diablo. Segunda de Corintios 10, perdón, segunda de Corintios 4:4. Espérame. Segunda de Corintios 4:4, perdón. Segunda de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los... ¿Sí se da cuenta por qué tenemos que orar por la gente que no conoce a Dios? ¿Sí se da cuenta por qué son tan necios, aferrados, opositores? ¿Por qué pelean tanto? Porque no solamente tienen esto, están también cegados, dice, por el Dios de este siglo, que es Satanás, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y hay otro pasaje bien tremendo, Isaías 14:14. Isaías 14:14. Fíjate, está hablando del pensamiento de Satanás cuando quería ser igual a Dios, ocupar el trono de Dios. Dice, sobre las alturas en las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quería ser igual a Dios. ¿Ok? Dice el 15, le damos hasta el 17. Mas tú, habla del diablo, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti, porque va a llegar un día que se le va a acabar la autoridad, el poder, se le va a acabar la operación. Sus días están contados. Dice ahí, se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán. Así como cuando agarran a un delincuente y lo llevan a la cárcel, y en la cárcel hay cuates que se pelearon con él, ¿verdad? Y cuando lo ven dicen, ya llegó este. Aquí le vamos a dar una buena saludadita, ¿verdad? Dice ahí, cuando a los que te vean te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. 17, que puso el mundo como ¿qué? Como un desierto, que asoló sus ciudades, eso está tremendo lo último, dice que a sus presos nunca les abrió la cárcel. O sea, si por él fuera, nadie sería libre. Ahora yo quiero preguntarle algo, una pregunta importante. ¿Usted cree que teniendo un alma y un cuerpo corrompidos, contaminados por el pecado, por la carne y esclavizados por el diablo, ¿usted cree que nosotros podíamos producir nosotros mismos el deseo de buscar a Dios? No. El hecho que usted esté aquí esta mañana es para que usted glorifique a Dios. Porque hay gente, hay millones de gentes allá afuera que están atados, esclavizados. ¿Conoce alguno usted que está así? Todos, ¿verdad? Entonces esta mañana, fíjese, ahora yo quiero que volvamos a leer Efesios 2:1. Efesios 2:1 es un pasaje que hemos leído muchas veces, cientos de veces, pero vuelvo a leer otra vez. Dice, y Él nos dio, ¿quién nos dio vida? Dios. Cuando estábamos, ¿cómo? ¿Un muerto reacciona? ¿Tiene iniciativa? ¿Tiene voluntad? Un muerto está muerto.
vaya con un muerto y dígale, oye, ¿por qué te pasó? Pues oye, no le va a contestar, está muerto. Dice, Dios nos dio vida. Dios te despertó. El 13 de febrero de 1998 yo era un tipo, el 14 de febrero era otra persona. Dios me hizo despertar, ¿verdad? En ese momento algo sucedió en mi corazón. Dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿No es un Dios glorioso y bueno? ¿No merece que usted esté agradecido con Él y diga, gracias Dios, porque me despertaste? Yo le pregunto, ¿a dónde estaría usted ahorita? ¿A dónde estaría? ¿En qué lugar? ¿Haciendo qué? ¿Quién sabe? Si está esta mañana aquí, dele gracias a Dios. Y déjense, va a gozar con lo que vamos a ver ahorita. Fíjese, vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de que Dios fue el que tomó la iniciativa. Juan 15, 16. Juan 15, 16. No, Miguelito, andas pero con todo, ¿eh? No, a este muchacho hay que invitarle una coca al final del... No me eligieron ustedes a mí, dice el Señor. O sea, no estás aquí porque eres muy listo. No, no, no. Dios te trajo para acá. Sino que yo los elegí a ustedes, dice el Señor. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, dice, Él os lo dé. Vámonos a Juan 6, 37. Juan 6, 37. Dice, todo lo que el Padre me da, o todo el que el Padre me da, vendrá, ¿qué? Y no le echo fuera. ¿Cómo vengas, en el estado en el que vengas? Si el Padre te dijo, échale, dice, yo te recibo. Vengas literalmente como vengas. 44 de ese mismo capítulo. Juan 44, digo, versículo 44. Ninguno, ¿qué es ninguno? Puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. ¿Y qué va a pasar? Yo le resucitaré en el día postrero. Y otro igualito, 65. Juan 6, 65. 6:65, Miguelín. Está esperando la coca, dice la hermana. Ok, dice, y dijo, por eso has dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿No le da gracias a Dios? Dele un aplauso al Señor. Dígale, gracias, Señor. Hechos 16, 14. Y esto le pasó a la que relata ahí y a la que viene aquí también con nosotros, la hermana Lidia. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo. Y el Señor, ¿qué dice? ¿Quién le abrió el corazón a Lidia para que creyese la palabra? ¿Quién te abrió el corazón a ti para que creyeses la palabra? Dios. No fue tu inteligencia, tu capacidad, no, tú y yo estábamos ahogados, perdidos, muertos. Dios nos dio vida. Primero nos da vida y luego nos despierta, luego nos regenera espiritualmente. ¿Ok? Romanos 9,
14 al 16. Le dije que era como una clase de... ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios que tiene misericordia. ¿A poco no somos bendecidos y privilegiados los hijos de Dios? Dele gracias a Dios porque usted fue alcanzado. Efesios 2, 8 y 9. Muy conocido. Efesios 2, 8 y 9. Mire, ahí le va. Si el Padre le pone a usted orar por una persona, el Padre ya inició en la salvación de esa persona. ¿Sí lo cree o no? No es casualidad. Si el Padre pone en su corazón, en su espíritu, estar orando por alguien, no le suelte porque es un escogido esa persona. ¿Me entiende? O sea, ¿cómo se llama? La predestinación y todo eso, ok, no me importa. Yo no sé quiénes van a ser salvos, sino Dios sí. Eso no es mi asunto. Yo no le voy a decir, a ver quién, no. Dios dice, ve y predica la palabra, ve y gana discípulos, ora por la gente. Tú no te metas en problemas si es o no un escogido. El Gadareno era un escogido y andaba encuerado. Eso no es tu asunto, no es mi asunto. Nosotros en este año vamos a llevar la palabra. Eso es asunto del Padre, ¿me entiendes? Tú suelta la palabra, háblale a tus compañeros de trabajo, de escuela. Dios va a hacer. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia somos salvos. La gracia es el favor de Dios por medio de la fe. Y este poder de creer no viene de nosotros, es un regalo de Dios. O sea, Dios es el que pone en nosotros la fe que salva. Yo no puedo producir fe que salva. Dios la pone en la persona para que crea en Dios, para que crea en Cristo. ¿Me entiende? Dice 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, ¿vamos bien ahí? Muy bien, ahora una pregunta muy importante. ¿Qué sucedió en el momento de nuestra salvación? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Estábamos así? ¿Mande? ¿Mande? Sí. Estábamos así originalmente, muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Dice, pero como dice Génesis 2:7, se vuelve a repetir el milagro y Dios vuelve a soplar su espíritu en nosotros. Génesis 2:7 dice, ¿verdad? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ezequiel 36:26, ¿qué dice? Ezequiel 36:26. Les daré un nuevo corazón, pondré espíritu nuevo, un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Mire, el alma, aquí en el alma está la mente del hombre. El alma contiene la mente del hombre. El alma es la interacción de intelecto, emociones y voluntad. Esas tres cosas combinadas forman el alma, la mente del hombre, el entendimiento. Ahora, la mente del hombre con el espíritu, con la conciencia del espíritu,
es lo que la Biblia llama el corazón. ¿Sí, sí la captó? Las tres funciones del alma forman la mente, pero el alma más la conciencia del espíritu forman lo que se llama el corazón del hombre. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, guarda tu corazón, porque de ahí se produce la vida. Entonces, fíjate, Dios, ¿qué hace? Resucita el espíritu del hombre que está muerto, y debido a eso, el Espíritu Santo entra en el ser humano, y lo primero que hace, y lo vas a recordar, es habilitar la conciencia del hombre, que está en un estado de coma espiritual. Es como un enfermo que está conectado a aparatos así, ¿verdad? Está en una cama de hospital. Dios habilita la conciencia, la restaura, y es cuando el hombre se da cuenta que es pecador. A través de su conciencia habilitada nuevamente, purificada, el hombre despierta espiritualmente y se asusta de su estado espiritual. Dice, wow, ¿por qué he hecho tantas cosas tremendas? ¿Cuántos se acuerdan cuando pasó esto? A ver cuántos nacidos de nuevos hay aquí. Si eso no le ha pasado, mi queridísimo y estimado amigo, usted no ha nacido de nuevo. Despierta la conciencia y produce una convicción de pecado que nos hace reconocer que somos pecadores. Es como si nos viéramos en un espejo, ¿verdad? Y nos damos cuenta, wow. Porque mire, la carne se puede domesticar, ¿eh? La carne se puede disfrazar de religiosa, ¿me entiende? Una persona puede venir aquí con su cara así de, ¿ya? Echa su ofrendita y camina. Pero allá afuera, o sea, no ha nacido de nuevo, no ha experimentado esta convicción de pecado, ¿me entiende? Entonces, dijimos, el Espíritu recibe de nuevo, aquí está. Le quitamos el tache. Espíritu nuevo, bueno, con E minúscula. Recibe algo que se llama vida Zoe con Z. La vida Zoe es la naturaleza de Dios, es la vida increada de Dios, la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida Zoe. Es un nivel de vida más elevado que hay, donde Dios es el que opera ahí. ¿Me entiende? ¿Qué le sucede al alma del hombre? Fíjese, Juan 1, perdón. El Evangelio de Juan 1, 12 y 13. Vemos esto. Juan 1, 12. Juan 1, 12 y 13. Juan Miguelito. Ahí está. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales, dice, no son engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, recibimos la genética de Dios nuevamente, nos conectamos con Dios, es habilitada la conciencia y el alma del hombre es renovada. Mire, en el alma del hombre dijimos que está la mente. En el alma del hombre también está la personalidad y el temperamento del ser humano. Eso no lo cambia Dios, es el mismo.
¿verdad? Es la misma persona. Pero a la forma de pensamiento que teníamos antes, la Biblia le llama el viejo hombre, don pecador, ¿verdad? Le gustaba el pecado, vivía en el pecado y se deleitaba en el pecado. Bueno, cuando el espíritu recibe vida, la conciencia es habilitada, el alma del hombre es convencida de pecado. Haga de cuenta que la luz de Cristo, la justicia y de la santidad de Dios ilumina el alma y el hombre. ¿Qué sucede con don pecador? Romanos 6:6, ¿qué dice? Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, fue crucificada. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado, es llevado preso y es crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, para que esta doña carne ya no tenga nadie que le siga el rollo y se muera de hambre. Dice ahí, a fin que no sirvamos más al pecado. ¿Ok? ¿Sí estamos bien ahí? Vámonos al 12:13, 6, 12 y 13. Ahí mismo del capítulo 6. 12 y 13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcas en sus concupiscencias. Otra vez, no reine, no gobierne los caprichos del pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le estés obedeciendo en sus concupiscencias, sus deseos carnales. ¿Qué sigue? Ni tampoco, fíjate, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces este tipo es, ¿qué? Se murió crucificado. ¿Ok? El alma del hombre es lavada con la sangre de Cristo. Jeremías 33:8. Jeremías 33:8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y el último, 51, Salmo 51, 1 y 2. Cuando David pecó, después que David pecó con Betsabé por adulterio, David le pide esto a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ok, nos brincamos tantito para acá y luego le seguimos con esta parte. ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿En qué estado quedó después de la salvación? La criada
tengo una mala noticia. Quedó igual que antes. Vivita y coleando. ¿Sí sienten ganas de pecar ustedes o no? Igualito que antes, así. Pero ahora tenemos el poder del Espíritu dentro de nosotros. Dios la dejó ahí para que nos divertamos. Si no, la vida cristiana hubiera sido muy aburrida. Fíjese lo que dice Romanos 6. Bueno, ya lo leímos ahorita, 12 y 13 ya lo leímos. Romanos 7, 17. Aquí Pablo nos los describe, pero majestuosamente. Romanos 7, 17 hasta el 25. Fíjate, está hablando el tremendo apóstol Pablo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que ¿qué? ¿Dónde mora el pecado? En el cuerpo está contaminado y le gusta la pachanga, ¿eh? Dice ahí, el que sigue, y yo sé, Pablo tenía entendimiento, como lo debe tener usted y yo sé que a mi cuerpo le gusta la fiesta, ¿verdad? Y seguido nos está pidiendo que sus churritos, ¿verdad? Y sus papitas y dice, esto es en mi carne. ¿Qué dice? El apóstol Pablo dice eso, no mora el bien porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Fíjese, la persona recibe a Cristo, su mente es renovada, pero siente esto que vamos a ver acá. El que sigue. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, hay una guerra, ¿verdad? Interior entre el alma, renovada, el mayordomo renovado, y renovado quiere decir lavado, limpio, ¿verdad? No fue cambiado, porque dijimos que nos deja la misma alma, pero la lava con la sangre de Cristo. Dice acá, pues seguimos leyendo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, otra vez, el pecado que mora en mí. No dice el pecado que mora en ustedes, no, Pablo se cuenta. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, otra vez. ¿Qué? El mal está en mí. El mal está en mí. Otra vez, ¿y qué sigue? Porque según el hombre interior, ¿cuál es el hombre interior? El espíritu resucitado. Por cierto, ¿verdad? Lo hemos dicho, los árboles que estaban originalmente fuera del hombre, ahora están dentro del hombre. ¿Dónde está el árbol de la vida? Aquí. En el espíritu del hombre. ¿Dónde está el árbol de la ciencia del bien y el mal, que es el árbol de la independencia? Acá. Ahí está en la carne, ¿verdad? Usted va a decidir qué va a hacer. Usted tiene que decidir, ¿ok? Dice, porque según el hombre interior me deleito en las meditaciones. ¿Cuántos se deleitan en la meditación? Dice el Salmo 1, ¿verdad? Y en la ley de Jehová, ¿qué está? Su delicia. Y medita de día y de noche. ¿Qué significa eso? Que empieza en la mañana y él empieza meditando y termina el día y él sigue meditando. O ella sigue meditando. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Doña Carne que está, ándale, dame mi gansito, ¿verdad? Quiero mi cocol, aquí está, pide y pide. Ok, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El cuerpo está contaminado.
Y Dios no dijo, no, o sea, se limpia el cuerpo a través de la santificación, porque somos templo del Espíritu Santo. Y el cuerpo se va limpiando. Originalmente cuando recién convertidos, pues el cuerpo viene todo traqueteado, ¿no? Muy bailado, muy pachangueado. La gente se ve más vieja, está más fea. Ahora como hijos de Dios, ¿a poco no estamos más guapos así? ¿O están feos ustedes? No. Dice miserable. Fíjense cómo Pablo llega a un punto en el que grita y dice, miserable de mí. O sea, voltea al cielo y le dice, oye, ¿para qué me dejaste esto? ¿Para qué? O sea, dice ahí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este qué? De este cuerpo de muerte que le gusta lo malo, ¿verdad? ¿O no nomás batallo yo? ¿Cuántos batallan con eso? Dice todo el mundo, ¿verdad? 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con mi carne quiero o quieren obligar a servir a la ley del pecado. Es una guerra, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que no alimentemos nuestra carne. Volvamos, por favor, y ya al alma renovada. Cuando originalmente Dios despierta nuestra alma, algo le sucede a la persona. La mente renovada experimenta un gozo y una paz que no conocía antes. Empieza a sentir algo que no sentía antes. El hecho de que, como dice David, ¿verdad? Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado, esa paz en nuestro corazón. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Bendito Dios. ¿Cuántos se acuerdan de ese tiempo de cuando Dios los alcanzó y sentían cosas, ¿verdad? Lloraban de la nada, ¿sí o no? En serio, o sea, noches acá con el Señor. Fíjese, la persona, debido a esta renovación, recibe una fuerte convicción y certeza de la existencia de Dios, cosa que no teníamos antes, ¿eh? Decimos como Job, ahora sé que mi Redentor vive. Ahora sé que Dios es real, ¿verdad? Y sabe, la persona experimenta un profundo deseo de buscar a Dios. La persona siente esa necesidad de buscar a Dios, de empezar a clamar, a orar, cosa que no tenía antes. La persona experimenta poder para vencer y dejar el pecado. Ahora se dio cuenta que ha sido miserable por mucho tiempo, que ha vivido engañado, que ha vivido contaminado, que ha perdido el tiempo. Mire, el tiempo que vivimos bajo las pasiones del pecado fue un tiempo de vivir en una irrealidad, mintiéndole a la esposa, mintiéndole al jefe, mintiéndole a los padres. Es una vida ficticia, es una vida irreal. Algunos se tenían que meter algo para poder soportar la miseria de sus vidas. La gente tiene secretos escondidos. Es una miseria vivir así. Pero ahora algo pasó en su corazón. Y eso es debido a la limpieza. Fíjese, 1 de Juan 3:7. 1 de Juan 3:7 al 9. Vea esto. Hijitos míos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practique el pecado, porque la simiente, los genes, la naturaleza de Dios permanecen en él y no puede pecar. Y si peca, va a llorar, ¿sí o no? Va a llorar, va a sufrir, va a sentirse va a sentir que ofendió a Dios, lo va a tener muy en claro. La persona soporta la persecución y la burla y las críticas. A lo mejor es el único cristiano o cristiana de su casa y algo maravilloso sucede en su corazón. Tiene valor para testificarle a otros. Por eso me encanta la gente que es recién convertida, la gente que acaba de nacer de nuevo. Tiene un valor muy fuerte y le importa muy poco y habla de Cristo y está ganando. Por eso ellos son buenos ganadores de almas. Por eso usted ve que una persona que está bien convencida de lo que Dios hizo en él o en ella, la persona tiene esa fuerza, ese deseo de compartirle a otros de lo que Dios hizo a él. Si no, vea la historia de el Gadareno, la historia de la mujer samaritana. Dice la Biblia, dice, fue a la ciudad, dejó su cántaro y fue y le dijo a los hombres: hey, conocí a uno que me cambió la vida, vengan, a ustedes también les puede cambiar la vida. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que no haces eso? ¿Hace cuánto tiempo que no experimentas un tiempo con Dios así como te fue al principio? ¿Sabes? Les dije que el título me lo dio el Señor al final de la predicación. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. De las 7 cartas que el Señor Jesucristo le manda a las 7 iglesias, comienza con la iglesia de Éfeso. Una iglesia poderosa. ¿Sabe? Éfeso era un centro espiritual tremendo. Era una fortaleza de Satanás a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ahí estaba establecido el templo de Diana de los Efesios, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahí se celebraban como misas satánicas, idolátricas, con prostitutas que eran sacerdotisas. Entonces ya sabrá la inmoralidad que se practicaba, porque Diana era la diosa de la fertilidad. Los hermanitos de Efesios se metieron en la guerra espiritual. Por eso les revela en el capítulo 6 la armadura de Dios. Eran guerreros, eran hombres poderosos, eran hombres y mujeres poderosos en oración, que subieron a niveles espirituales muy fuertes. El apóstol Pablo, cuando estuvo ahí, estuvo como 3 años y medio con ellos, pastoreándolos. En Hechos 20, 29 al 31, Hechos 20, 29, Pablo les advirtió esto, fíjese. Porque yo sé, cuando Pablo se estaba despidiendo, les dijo a los, ahorita lo vamos a leer y lo vamos a respaldar con esto, porque yo sé que después de mi partida, le dice a los hermanitos de Éfeso, van a entrar en medio de ustedes lobos rapaces. ¿Usted cree que aquí pueden entrar lobos rapaces? Han entrado. Ahorita pudiera haber uno aquí, ¿verdad? Y lo reprendemos en el nombre de Jesús. No está la iglesia, no tenemos ni puerta, cualquiera se puede meter. Dice ahí que no perdonarán el rebaño, gente malvada, gente que llega a hacer daño. Hasta el que sigue. Y de vosotros mismos, no, Pablo era impresionantemente duro, directo, ¿verdad? De ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Mire,
tenemos que cuidar la iglesia, porque es la novia de Cristo. Le vamos a dar cuentas a Dios. El 31 y ya le paramos y nos regresamos a... Por tanto, velen, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Regresemos a Apocalipsis 2. Versículo 2:2. Vea lo que le dice Dios a la iglesia de Éfeso. Amada iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Fíjese lo que le está diciendo, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Lo que Pablo les dijo, fueron bien diligentes y tuvieron cuidado, tenían discernimiento espiritual. Agarraron a 2, 3 pillos ahí, ¡hey, fuera! ¿verdad? Versículo 3. Y has sufrido. Era una iglesia que sufría por Dios. Y has tenido paciencia. Y otra vez les vuelvo a decir, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si lo dejáramos hasta aquí, la palabra, dijéramos, es la iglesia perfecta. No, pues que todo lo que le está diciendo, ¿verdad? Pero Dios se entristece, el Señor se entristece y les hace un pero, querida iglesia, tengo algo contra ti. Tengo algo que reclamarte, que has dejado tu primer amor, que te has olvidado. Fíjese, es interesante que dice has dejado, no dice has perdido, porque perdemos algo accidentalmente, pero dejamos algo voluntariamente. Ya no estás haciendo lo que hacías antes. ¿Sabe? Y cuando yo leí esto, Dios, me tocó y me dijo, Samuelito, no te he visto que hagas esto y esto que hacías al principio. ¿Sabes? A Dios no le impresionamos con la cantidad de cosas que hagamos para Él, con la cantidad de ofrendas que les des. Él se fija en tu corazón. Y yo oraba y me quebranté y le decía, Señor, ayúdanos a volver a nuestro primer amor. ¿Cuántos han estado enamorados alguna vez? ¿Qué hace una persona enamorada? Locuras, ¿sí o no? Locuras apasionadas, ¿no? Dice el Señor, ¿quieres apasionarte por mí otra vez? ¿Cuántos quieren apasionarse por el Señor? Ponte de pie. Levanta tus manos. Y el Señor nos advierte, en este día quiero aumentar el fuego en tu corazón. Quiero que recuerdes el día que yo te salvé, el día que yo te permití conocerme, el día que yo te desperté porque estabas muerto. Ese día volviste a la vida. Te saqué del estado en el que estabas espiritualmente. Te lavé con la sangre de mi Hijo. Perdoné todos tus pecados. Tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero te has descuidado y has permitido que tu corazón se vuelva a llenar de basura. Has tomado otras prioridades en tu vida. Acuérdate cuando yo te hablaba y tú me contestabas. Acuérdate cuando te di entendimiento y te mostré cosas que solamente a ti te mostré.
El Señor nos pregunta, ¿quieres volver a eso? ¿Quieres volver otra vez a tener esos tiempos apasionados en mi presencia? No importaba la hora, 3, 4 de la mañana, y estábamos tirados en el piso. Cuánto anhelo, dice el Señor, el que tu corazón se vuelva a mí otra vez. Hoy quiero llenar tu espíritu, dice el Señor. Quiero renovar tu mente. Quiero que te vuelvas a apasionar por mí. Porque el Señor es categórico, dice: por lo tanto, recuerda donde has caído y arrepiéntete, porque es un pecado también. Y haz las primeras cosas, porque si no voy a venir y voy a quitar el candelero de tu lugar, si no haces lo que yo quiero que tú hagas. Y quitar el candelero de nuestra vida es perder nuestro testimonio. Es no ser influencia para nadie. Es que nuestra vida quede vacía y sin fruto. Qué cosa más terrible para una persona que conoció la verdad, vivir fuera de esa verdad. Una persona que fue despertada, perdonada, limpiada, apartada, escogida por el Padre, pero que ha dejado su corazón y ha permitido que muchas cosas llenen su vida que no es Dios. Padre, ayúdanos. Fíjate, en una forma bien tierna el Señor, para que no se entristezcan de más, les dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Qué lindo el Señor. Es precioso. Padre, perdónanos por haber descuidado nuestra comunión contigo, Señor. Por haber dejado que el afán, la ansiedad, el pecado, la mentira se adueñen de nuestro corazón y nos olvidemos de todo lo que hiciste en nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón. Perdónanos por haber dejado nuestro primer amor, por habernos simplemente concretados a hacer las cosas que hacemos siempre, pero se fue la pasión. Padre, aquí está tu iglesia. Te necesitamos, Señor. Vuelve a llenar de luz nuestro candelero. Vuelve a llenar de aceite nuestras lámparas, Señor. Ciertamente vivimos tiempos bien difíciles, peligrosos, Señor. La carne nos acosa y necesitamos tu ayuda, Señor, porque somos débiles y frágiles. En esta hora te pedimos, Padre, que nos llenes con el fuego de tu Espíritu, que nos llenes con el amor que viene de parte tuya, Señor. Llénanos de tu Espíritu el día de hoy. Llena tu iglesia, Señor. Este año queremos ir como la mujer samaritana a la ciudad y hablarle a los hombres de lo que tú hiciste con nosotros. Este año queremos ser una iglesia que agrada a tu corazón. No queremos tenerte como el invitado especial de este lugar. Queremos tenerte como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el soberano que gobierna sobre nosotros. No eres invitado, eres el dueño, eres el Señor, eres el Rey de nuestras vidas. Este día te damos gracias, Padre, porque has tomado nuestra oferta. Y yo sé que nos has limpiado con tu sangre. Yo sé que vamos a empezar un tiempo nuevo, Señor, en lo personal y en lo colectivo como iglesia. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos
Y si tú estás aquí esta mañana y nunca te has arrepentido de tus pecados, ahí con tus palabras, dile a Jesucristo: Jesucristo, perdóname, límpiame de mi pecado. Yo reconozco que soy pecador. Lávame con tu sangre y pon un espíritu nuevo dentro de mí. Renueva mi mente y lléname con tu espíritu. A partir de hoy quiero caminar en obediencia, haciendo todo lo que te honra y te agrada. En el nombre de Jesús. Amén.